Empezar. ¿Quién quiere empezar con la explicación del segundo ejercicio del otro día? Si quieres, yo lo puedo hacer ahorita. Ya, dale. Ok, te mando la foto. Entonces, mandala y aquí ahorita yo la comparto. Ya está. Sí, han llegado dos fotos, ahorita las descargo. Ya, ahora sí. Esa es la segunda, ¿no? Sí, ese es un ejercicio. Son dos fotos. Sí, sí. Ah, sí, es la segunda parte. Sí. La segunda parte. Ya. Es la primera. Sí, ahí donde dice dos, ahí inicia. Ah, ya, genial. Y así, rápidamente en 2 minutos, ¿ya? Ya, ok. A ver, lo Ya. primero que nos dice el ejercicio es que tenemos que determinar la carga viva reducida que va a soportar la columna que se ve en medio, que está pintada. Y los datos que tenemos son primero el tipo de uso del edificio, que va a ser un edificio de oficinas. Y luego también la carga que tiene el techo por área, que es de 20 Ya. libras pie al cuadrado. Entonces lo primero que Ujú, se hace más abajito ujú. sería definir lo que es el área de influencia. Entonces tenemos que es 22 pies y, y, y el área de influencia del medio lleva, digamos, eh, prácticamente 22 pies cada lado. Entonces Ya, en pocas sería multiplicar 22 por 22 para definir que el ya, área de influencia va a ser 484 pies al cuadrado. Como se puede ver, está más ya. abajito eso. Ya. Luego, eh, en el segundo paso que tenemos que hacer sería calcular la carga de techo sobre el cual está en la columna central. Entonces, sería la carga, el cálculo de la carga puntual, ¿no? Entonces sería Ya. calcular, o sea, sería multiplicar, mejor dicho, la carga por área por la área de influencia que habíamos calculado anteriormente. Ujú, Entonces sería 20 por 484, que eso va a salir una carga puntual de 9680 libras ujú. en esa columnita. Entonces, ahora digo, tengo que calcular la carga de área sobre el piso. Entonces, como sabemos que es un Ya. edificio de oficinas, la carga por área va a ser de 50 libras por pie al cuadrado, que eso está en la tablita. Ujú. Y, y luego, digamos, acá se denomina que el área de influencia va a ser sobre la columna. Entonces, ahora sí aplicamos lo de la fórmula. Vemos que son 484 pies cuadrados, entonces por lo tanto es mayor a 400 pies cuadrados, entonces por lo tanto se puede reducir la carga viva. Entonces vamos a poner la carga inicial, que va a ser la carga por área por el área de influencia, que es 50 por 484, va a salir 24.200. Esa es la carga sin reducir. Y luego Ujú. para reducirla vamos a aplicar la fórmula que es la carga inicial por, entre paréntesis, 0.25 más 15, todo entre KLL y KI, que era el factor del elemento KLL, y el Ujú. AI, AT, perdón, era la área tributaria, como ahí lo definen en la norma. Ujú. Entonces, todos esos cálculos, digamos, haciéndolo rápido, sería 14.300 libras, que es mayor o igual a 0.5 por la carga inicial.
Ujú. Entonces, en el último paso vamos a identificar la columna del piso, así en la siguiente imagen, más bajo. Aquí no ve. Eh, ¿No ha cambiado? no, Ya. Ahora, ahora sí, súper. Ya. ya. Entonces, la columna interior central va a soportar las cargas generadas en el techo y en el Ujú, piso. ujú. Entonces, la carga que vamos a calcular va a ser la carga puntual más, bueno, que sería la longitud. Más, no, que hablo más la carga reducida. Ya, Entonces sería 9.680 más 14.300 y eso nos va a dar una carga total de 23.980 libras. Y lo que aclaraba, digamos, al final del ejercicio es que hay unas ciertas consideraciones. Que digamos, si un ujú. elemento soporta más de un piso, entonces no, o sea, la carga reducida no puede ser menor a 0.5 por la carga inicial. Ya, Y digamos, para las cargas mayores de 100 libras por pie cuadrado no se admite esta reducción. O 4.7 ya. kilonewtons metro cuadrado. Lo demás, eso era el resumen de la norma ACE que también pidió. Ah, ya, ya, ya está bien. Gracias, no, está bien. Entonces, ¿alguna duda para los demás? Está claro que, bueno, que Diego ha entendido, ¿no? Entonces, ¿alguna duda respecto a lo que se acaba de presentar? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. ¿Cuál era la siguiente tarea? ¿Alguien me puede decir? Del ejercicio de nieve, si es que no estoy mal. Ya, ¿alguien quiere explicar el ejercicio de nieve? Yo puedo hacerlo. Ya, dale, mándame el WhatsApp para que lo descargue y haces la explicación. ¿Y eso era todo? ¿Teníamos alguna tarea más? Ya me ha llegado, ahorita lo descargo. Sas. Una fotito nomás, ¿no ve? Sí, sí. Ya. Eso ya se está viendo. Dale. Ya, súper. Entonces, lo que el ejercicio, todos los datos que tenía el ejercicio era que la estructura era un almacén, no tenía Ujú, construcción, estaba en un terreno plano y abierto al sur de Illinois. La ujú. carga sobre el suelo era de 15 libras pie cuadrado y la pendiente del techo era de 4%. Entonces, queremos Ya, cuál será la carga de nieve sobre el diseño de este techo. ya. El techo tiene una pendiente de 4%, Ujú, es 5%, quiere decir que se puede aplicar nuestra fórmula, la cual ya, es F igual a 0.7 CE por CT por IS por PG. ya, Entonces, valores a estos parámetros. CE va a valer 0.8, está relacionado con el terreno, ya que es un terreno plano y abierto. CT estará relacionado con la calefacción, ya que no hay calefacción, tendrá un valor de 1.2. Y ese será el factor de importancia, que eso se encuentra en tablas. Como es un almacén, tendrá un valor de 0.8. Y PG es la presión de nieve en el suelo, que es un dato que nos dan, serán 15 libras pie cuadrado. Reemplazamos datos y PF nos sale 8.064. Dado que ujú, es menor a 20 libras pie cuadrado, se tiene esta otra fórmula que será PFZ igual a IS por PG. Resolvemos esto y nos sale 12 libras pie cuadrado. Entonces, en ujú. este caso se debe tomar el mayor, que será PFZ. Sí,
Sí, no, está bien, está claro el procedimiento. Entonces, no se olviden que estos factores que Brenda los ha presentado por aquí, ¿no? Tienen, por supuesto, que ver con características de la estructura, del terreno y ahora, esto lo podemos asumir, ¿no? Las características del terreno, el tema de la calefacción, es claro, ¿no? Son datos que tenemos de la estructura. La norma también nos va o sea, a través de la norma podemos establecer cuál es el factor de importancia, que es lo que hemos explicado. Ahora, aquí en esta parte, obviamente, esta presión de nieve sobre el suelo son datos que están tabulados para regiones de Estados Unidos, ¿no? Ahora, obviamente, nosotros aquí en Bolivia vamos a utilizar diferentes valores, los cuales los vamos a ir detallando cuando hagamos un poquito más de esto, ¿sí? Que de momento lo que a mí me interesa es simplemente que ustedes sepan cuál es el procedimiento, ¿no? Cuáles son los factores que se deben tomar en cuenta, porque cuáles son las características tanto del terreno como de la estructura que influyen en el cálculo de la carga, ¿no? Pero hacer notar que estos valores están tabulados para la región de Estados Unidos. Entonces, en Bolivia tenemos diferentes o podríamos tener diferentes procedimientos para el cálculo, ¿no? Creo que algunos algunos estudiantes con los que hemos estado en análisis estructural 2, por ejemplo, han hecho revisiones bibliográficas interesantes y hemos encontrado fuentes, ¿no? En las que se establecen cargas de nieve calculadas para Bolivia. Entonces, o sea, para las regiones del altiplano, para las regiones en donde podría nevar o podría granizar, ¿no? Entonces, esto lo vamos a detallar en el siguiente curso, ¿no? Entonces, me parece, no sé si tenemos alguna duda respecto a este procedimiento. Si es que no, me parece que estas eran todas las tareas o había una tercera tarea más, no me acuerdo si alguien me puede hacer recuerdo. Florito, yo sí tengo unas dudas sobre este ejercicio. Ya. La primera, en el caso de PG es mayor a 20 libras sobre pies cuadrados, no se usa el IS. En el caso en el que PG es mayor a 20 libras sobre pie cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es, ya no aplicamos esta fórmula de aquí, ¿no? Todo el cálculo termina aquí, ¿no? Y esto obviamente va a depender del dato que obtengamos. Ya, perfecto. Y una cosa más, y si la pendiente es mayor a 5, ¿ya no hay la carga de nieve o cómo es? El procedimiento de cálculo es diferente, ¿no? No se usa esta fórmula. Esta fórmula es exclusiva para techos planos. Entonces, si es que fuese mayor, entonces vamos a usar otra fórmula que está detallada en la norma, ¿no? En la norma ASI. Sin embargo, de momento vamos a usar solamente esta fórmula. Ok, perfecto. ¿Ya? Inge, Ujú. en este curso entrará, o bueno, se verá contemplada esa fórmula, la alterna, para las cargas de Mm, nivel. No, no creo, nos vamos a concentrar en otras cosas, ¿no? O sea, de momento hoy vamos o sea, estamos ya concluyendo esta parte que es como que la introducción, ¿no? Para que todas las cargas, para que entendamos que todas las cargas que vamos a obtener son producto o sea, de dónde salen, ¿no? Del viento, de la nieve, eh, etcétera, etcétera. No, no es otra fórmula, no creo. Si es que la consideramos, yo se las voy a dar en el examen, digamos, ¿no? Porque no la estamos viendo. ¿Ya? Entonces, si hubieran más preguntas, si no, ahorita me está viniendo a la mente, teníamos un ejercicio más, ¿no? ¿O no? ¿O solamente era preparar los ejercicios que han mandado al WhatsApp?
Sí, o sea, eran esas tres tareas, el ejemplo Ah, 3, ya. ejemplo 4 y los ejercicios propuestos. Ya, genial. Entonces, ahorita vamos a pasar a continuar, pues, ¿no? Vamos a continuar con lo que tenemos por aquí. Ya, entonces, bueno, los ejercicios propuestos recién los voy a descargar, ¿no? Los voy a ver hoy día, digamos. Si tengo alguna observación, les voy a hacer, o sea, si digamos, tendría alguna observación ¿en qué sentido? En el sentido de que juzgo que alguno de esos, digamos, como que no es adecuado para que se preparen para el parcial, ¿no? Entonces yo les voy a avisar hoy mismo y si es que todos se ajustan, digamos, eh, a que sirven, ¿no? Para prepararse para el parcial. Entonces, también les voy a decir que está todo ok y obviamente el que quiere resuelve, ¿no? Esos ejercicios y el que no. O sea, no hay mayor inconveniente en eso, ¿no? Esta nueva implementación de esta presentación de ejercicios bueno, para que todos tengan de dónde practicar, es porque en algunas de las recomendaciones que se han hecho en otros cursos, en este peculiarmente ¿no? Me refiero en análisis estructural del anterior semestre, no, pero digamos que en Hormigón 1 me han hecho esa observación de que les gustaría hacer más ejercicios, ¿no? O sea, tener más ejercicios y realmente si ustedes revisan, ¿no? A veces los que se tienen, por ejemplo, en análisis estructural, esta parte, ¿no? De esta parte, de este tipo de ejercicios, no hay mucho, ¿no? O sea, entonces, somos 8, teóricamente tenemos 24, me parece creo que alguien no ha mandado, no sé, entonces tal vez tenemos un poquito menos, pero más de 10 ejercicios de este tipo los tendríamos que tener, ¿no? Y como les había pedido que no se repitan, entonces realmente hay más de 10 ejercicios diferentes, ¿no? Para considerar esta parte, ¿no? Es eso, entonces vayan resolviéndolos y a medida de que se vayan resolviendo, si es que hay algún ejercicio que no se entiende cómo hacer o hay alguna duda, entonces me avisan y obviamente lo analizamos en clases, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿no? No se olviden que ya de esta semana a la otra me parece que estaríamos con el primer parcial, no me acuerdo. A ver, siempre hay que tener eso presente, entonces ahorita vamos a ver si eso efectivamente es así. Me parece que estaba en la sesión 13 o en la sesión 15. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, en la sesión 13, ¿no? Se está para el 15 de abril, el primer parcial. Entonces, estamos bien, ¿sí? Eh, ya les he dicho, esta es la primera parte de su examen, ¿no ve? Ya tenemos la chance de empezar a estudiar desde ya, ¿no? El curso va del 29 de marzo al 13 de mayo. 13 de... Sí, listo. Entonces, listo. Ahora sí, entramos a la segunda parte, que ya vamos a resolver o vamos a recordar algunos ejercicios que ustedes han resuelto en mecánica de cuerpos rígidos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis de estructuras determinadas, ¿sí? Nos vamos a concentrar en vigas y pórticos, ¿sí? Principalmente, y dependiendo en el tiempo que desarrollemos esto, ¿no? O sea, dependiendo en cuánto desarrollemos esto, vamos a ver si abordamos o no esto de las armaduras, porque entiendo que con Igor se han considerado, se han avanzado, se ha avanzado mucho la parte de armaduras. Entonces, posiblemente lo pasemos muy rápido, que sí, es una nueva organización de este curso,
para que podamos abordar mejor esta parte que sí es muy importante para las siguientes materias, ¿no? Entonces, en todo caso, sí, el examen del 15 de abril vamos a abarcar hasta aquí, ¿sí? Y ya la parte de cables y arcos estaría entrando para el siguiente parcial, ¿ya? Esto para que todos sepan, ¿sí? Y puedan prepararse, ¿no? Como pueden ver, esta primera parte, ¿no? En lo que hemos propuesto en las competencias conceptuales para esta segunda unidad, ¿sí? Ya la hemos abarcado ampliamente en los primeros 4 días, ¿no? En la anterior semana. Yo creo que todos estamos seguros, ¿no? Entendemos lo que qué es un área de influencia, ¿sí? Este segundo punto es donde nosotros vamos a hacer hincapié, vamos a desarrollar más, ¿no? ¿Qué son las fuerzas externas? ¿Qué son las fuerzas internas? ¿Sí? ¿Cuáles son los procedimientos para la obtención de diagramas? ¿No? Esto de aquí posiblemente también, ¿no? Pero el método de los nodos, el método de las secciones han sido abordados por ustedes, ¿no? Y finalmente, esto de la determinación de las cargas en los cables, lo vamos a dejar para las clases después del primer parcial, ¿no? Entonces, como parte de la introducción, nosotros ya hemos hecho esto en los anteriores 4 días, hemos puesto ejemplos, pero vamos a hacer una recapitulación, ¿no? Entonces, les he mencionado que generar un modelo exacto de una estructura real para hacer los cálculos tanto numéricamente, me refiero a en los programas computacionales y o a mano, ¿no? Modelos simplificados para que podamos hacer los cálculos, sí se torna realmente una tarea imposible, ¿no? Porque siempre, incluso lo que ponemos en la computadora, estamos aproximando la realidad, ¿sí? Los diseños que hacemos, siempre lo digo en esta parte, ¿no ve? Son aproximaciones de la realidad. Realmente no es una reproducción exacta de la realidad porque suponemos varias cosas, ¿no? Entonces, estas suposiciones, o aquí están con el nombre de estimaciones, se dan en la magnitud de cargas, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado ampliamente de que esos cuadros que estábamos utilizando pueden ser diferentes, ¿no? Si los consultamos de otra fuente, ¿no? Los pesos específicos, por ejemplo, pueden ser diferentes si los consultamos en otra fuente, pueden ser diferentes si los determinamos en laboratorio, por ejemplo, ¿no? Nosotros mismos podemos obtener pesos específicos un poco diferentes, no extremadamente diferentes, ¿no? Una fuente, ¿no? El peso específico 1 para un material X, ¿no? Aquí vamos a definir eso, ¿no? Para el material X, la fuente 1 nos dice que es 30, ¿no? Digamos, newtons sobre metro cúbico, por decir algo, ¿no? Entonces, en la fuente 2, el material X nos va a aparecer con, esto lo voy a borrar para que no genere confusión esa coma, ¿no? Entonces, el material, la fuente 2, digamos, nos dirá que el peso específico es 30.1 y posiblemente, quién sabe, existe una fuente 3 que aparezca con un peso específico de 31, ¿no? Y lo que quiero mostrar es que las fuentes muestran diferentes pesos específicos. Ustedes mismos, si determinan en laboratorio, ¿no? No van a encontrar, o posiblemente sí, pero existe la posibilidad de que no se encuentre exactamente el 30 o exactamente el 30.1 o exactamente el 31 y ustedes, digamos, determinen un 30.5, ¿no? Digamos, entonces es ahí donde las estimaciones que estamos haciendo realmente generan la variabilidad de la magnitud de las cargas que estamos determinando, ¿sí? Al mismo tiempo, también existe la posibilidad, y esto ya lo van a ver cuando cursen la materia de materiales de construcción, me parece que ya la han cursado varios de ustedes. Entonces, ustedes han visto que hay todo un procedimiento para, por ejemplo, preparar el concreto, ¿no? Y calcular las resistencias
de compresión, ¿no? Entonces ustedes se han dado cuenta de que realmente es una mezcla de agregados, agua, cemento, y en relación a esta proporción obtenemos una determinada resistencia, ¿no? Que la misma puede variar, ¿no? Entonces, también ahí juega un papel importante el tema de la estimación, porque nosotros al programa estructural, cuando lo estamos utilizando, nosotros le damos una misma, ¿no? Una misma resistencia a todo, calculamos con una resistencia única y en realidad esta resistencia es variable. Entonces, se convierte en una estimación. Obviamente, la estimación tiene que estar lo más próxima a la realidad posible, sí, para que mi estructura, para que mi diseño sea bueno. Pero tenemos que ser conscientes de que realmente es una aproximación y no es realmente lo que tenemos en la realidad, ¿sí? Hay límites que establecen las normas en los cuales nos podemos sentir seguros de que estas estimaciones son lo suficientemente buenas como para generar el modelo, ¿no? También, al mismo tiempo, otra situación de aproximación es la determinación exacta de la aplicación de las cargas, muchas veces, y este ejemplo es mucho mejor o mucho más claro, ¿no? Cuando nosotros detallamos esto como una carga puntual, ¿no? Nosotros, digamos que aquí tenemos, este va a ser nuestro modelo simplificado, por aquí lo voy a hacer, ¿no? Ahí tenemos, digamos, una viga simple apoyada y para nosotros está sometida a una carga puntual P, ¿no? Pero si nosotros empezamos a darle cuerpo a esta viga, ¿no? Vamos a volver a hacer este dibujito para que el tema sea completamente evidente para todos, ¿no? Entonces, ahí es esta misma viga, ¿no? Que primero este apoyo, ¿no? Así realmente va a ser, no va a ser puntual, ¿no? No es una puntita, ¿no? Es un elemento, pues una columna, ¿no? Que lo tenemos, o puede, sí, pueden ser, digamos, dos columnas, ¿no? En una de ellas tenemos una unión fija y en la otra una unión móvil, ¿no? Entonces, esta carga, que es a lo que me quiero ir con el tema del punto de la aplicación, ¿no? Realmente no es pues un palito, ¿no? Digamos que es el pie de alguien, entonces aquí se está generando en toda esta superficie, ¿no? Entonces, realmente el hecho de que nosotros estemos proponiendo que esté aquí, ¿no? Que el punto de aplicación esté en ese punto rojo y no en este punto azul, ¿no? Es una estimación nuestra, ¿no? O sea, del que está proyectando, del que está haciendo el modelo, ¿no? Ahí no entiendo muy bien por qué se me están borrando, pero quiero que estén, ¿no? Ya sea que esta carga P esté aplicada en la X roja o en la X azul, ¿no ve? Realmente es una estimación del punto de aplicación, porque realmente la carga se está distribuyendo sobre esta pequeña área amarilla, ¿no? Y nosotros la estamos simplificando y estamos diciendo que es una carga puntual que está aplicada, digamos, en un caso en la X roja y para alguien, para otra persona puede ser mejor aproximar esto para la X azul. Realmente, ¿cuál es de las dos opciones es la correcta? Las dos son correctas porque realmente toda la carga se está distribuyendo dentro del área amarilla, ¿no? Entonces, ahí se están generando diferentes estimaciones, ¿no? Que van a generar, en todos los casos, variabilidad en los resultados que no es considerable, ¿no? Entonces, bueno, aquí con eso, ¿no? Ya hemos mostrado de que elementos que realmente son prismas en 3 dimensiones, nosotros los simbolizamos como líneas, tanto en un programa estructural como lo podemos hacer en una hoja de papel a mano,
¿no? Entonces, vamos a tener y nos vamos a concentrar en tres tipos de apoyo, ¿no? Un apoyo que lo vamos a simbolizar así, que es el apoyo articulado, ¿sí? O que nosotros le diríamos apoyo fijo, ¿sí? Después vamos a tener un apoyo empotrado o en la fuente, en nuestra fuente, este de aquí se va a denominar apoyo fijo, ¿no? Ahí tenemos un apoyo articulado. Voy a ir encerrando las palabras que es mejor que las utilicemos para que no haya mayor confusión, ¿no? Entonces, este es un apoyo articulado. ¿Ya? Este de aquí va a ser un apoyo empotrado. Y finalmente, aquí estamos mostrando, ¿no?, cómo es un apoyo móvil, por ejemplo, en el concreto, ¿sí? Y este de aquí lo vamos a simbolizar así, ¿no? Ustedes ya han aprendido esto en mecánica y cuerpos rígidos, entonces estamos recordando simplemente, ¿no?, estos tres tipos de apoyo. Ahora, como ya vamos a trabajar en pórticos, ¿sí? Entiendo que ustedes, creo que también ya lo han hecho, pero esto va a ser entonces un recuerdo de todo. En el nodo articulado, ¿sí? ¿Qué quiere decir el nodo articulado? Que nosotros tenemos una rótula, ¿ya? Y la rótula es un elemento estructural que garantiza de que el elemento que la unión de esos elementos no va a transmitir momentos, ¿no? En un nodo articulado, ¿no? El momento flector es siempre igual a cero, ¿ya? Es siempre igual a cero, entonces eso quiere decir la articulación, que ahí no hay transmisión de momentos. Hay muchas formas constructivas, ¿sí?, para generar este tipo de uniones, ¿sí? Eso lo vamos a analizar cuando estemos ya analizando la parte de concreto, cuando estemos analizando la parte de estructuras metálicas, ¿no? Lo vamos a presentar, lo vamos a ejemplificar, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, que sirven para tener una idea, pero de todas formas, de momento, a nosotros nos importa la idealización que estamos haciendo, ¿no?, que son estas de aquí. Estamos idealizando con estos elementos algunas condiciones, ¿no? Y antes de pasar a esto, yo sé que ustedes saben, pero vamos a recordar, ¿no?, que aquí nosotros tenemos reacciones de este tipo, ¿no? En este caso, nosotros tenemos tres reacciones. ¿No? Todas están aplicadas en esta X, ¿sí?, en este punto, ¿sí? Ahora las estoy dibujando aquí para que, bueno, para que sean más visibles. Y este apoyo de aquí, ¿no ve?, tiene simplemente una reacción que está siempre formando 90 grados con la superficie sobre la que este apoyo está posicionado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si este apoyo yo lo tengo así, entonces esta reacción de aquí se va a dar en esta dirección. ¿No ve? ¿Ya? Lo mismo con este de aquí, siempre tiene dos, pero si este estaría posicionado así, entonces vamos a tener esas direcciones para estas reacciones, ¿no? Lo mismo en este, ¿no? O sea, si este estaría así, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener uno saliendo, el otro perfectamente paralelo a la superficie y un tercer momento flector que está girando en torno al eje que está saliendo de, en este caso, la pantalla, ¿ya? Esas tres son nuestros apoyos, ¿no?, en diferentes situaciones. Para que no se cargue, porque voy a seguir rayando aquí, vamos a borrar los que están inclinados, ¿no?, los apoyos inclinados, ahí están. Y finalmente hay
hay una relación con las deformaciones que, viéndolo mejor, creo que la vamos a presentar junto con en el tema de las deflexiones, ¿sí? Muy bien, ahí esto ya lo hemos ejemplificado. Aquí tenemos una estructura de 3 dimensiones que se están volviendo líneas y cargas puntuales, ¿no? Aquí tenemos una losa que se está volviendo en líneas, ¿no? Ahora, el tema de las cargas tributarias, que estos sistemas de una dirección los hemos detallado ampliamente, ¿no? En la anterior semana, todos estamos seguros de lo que pasa en ese sentido, ¿no? Hemos presentado ejemplos, ¿no? Se han hecho ejercicios, me han dicho que no tienen dudas. Entonces, ¿se acuerdan del ejercicio en el que nosotros hemos puesto 3 vigitas, teníamos una carga distribuida e incluso nosotros hemos generado o hemos propuesto un ejercicio, ¿no? En donde las vigas, una estaba más cerca de la otra, ¿no? Una estaba más cerca de la otra. Y entonces todo el mundo ha hecho el cálculo bien cuando me lo han explicado. Esta es la situación. Cuando los sistemas en general se portan en una dirección, ¿sí? Cuando la relación entre los lados de la losa, estamos hablando de L2 y L1, son mayores a 2, ¿no? El L2 es mayor al L1, entonces la descarga de esta losa se hace como nosotros la hemos propuesto en los ejercicios en los que hemos trabajado, en los cuales se han desarrollado eh, las explicaciones de la anterior semana. Ahora hay un otro tipo de sistema de losas, ¿no? Que es importante conocer y entender, que es el tema de la losa de 2 direcciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que este sistema de losas se porta en 2 direcciones cuando la relación entre los lados, ¿no? L1 y L2 es menor o igual a 2, ¿ya? Entonces, en ese caso, una forma de aproximar la carga, ¿no? De aproximar este efecto, es generar cargas triangulares y cargas trapezoidales, ¿no? Cargas triangulares y cargas trapezoidales sobre las vigas, ¿ya? Entonces, vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Porque realmente esto de aquí ya lo hemos hecho, ¿sí? Esta parte de sistemas en una dirección ya lo hemos hecho, entonces vamos a proponer un par de ejemplos de ejercicios que tengan que ver con estos de sistemas de 2 direcciones, ¿sí? Entonces, y también vamos a intentar explicar o aclarar mucho acerca de que esta distribución de aquí está representando cargas que son perpendiculares, ¿no? A la superficie de las vigas en donde se está apoyando esta losa, ¿sí? Porque creo que eso ha generado un poquito de complicaciones en la última versión, ¿ya? A eso vamos a pasar. Aquí en el ejemplo 2.1 es un ejemplo que ya desde mi punto de vista lo hemos desarrollado en la anterior semana. Entonces, esta es la primera tarea para mañana, ¿no? El que quiera prepara este ejercicio y me lo explica como lo hemos venido haciendo. Esto está en el libro, también está ampliamente explicado aquí en las diapositivas. Y ahora vamos a pasar a esta parte de las cargas de sistemas en 2 direcciones. ¿Ya? Ahí también esto está desarrollado, ¿no? Vamos a hacer otros ejercicios que generen estas combinaciones. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a pasar a la pizarrita que siempre utilizamos. Entonces, aquí vamos con sistemas en 2 direcciones, ¿no? Entonces, en un sistema en 2 direcciones vamos a tener que nuestro elemento área, que va a ser este que estamos dibujando aquí, ¿no? Ahí
va a estar apoyado en en 4 vigas en realidad, ¿no? El que originalmente habíamos dibujado, si ustedes revisan los videos, ven sus apuntes, es que nosotros le hemos puesto, uy, ahí estamos, ahí está, sí, efectivamente, esto es así, ahí estamos, Los que estábamos analizando, fíjense en los videos, siempre hemos dibujado 2 viguitas en los extremos. Entonces, independientemente de las relaciones que acabamos de presentar en las diapositivas o si tenemos 2 vigas, entonces esta carga que tenemos aquí, ¿no? La carga que va a estar distribuida en toda esta superficie, ¿sí? Se va a descargar, que esto ya lo hemos hecho, estamos recordando, va a ser descargada aquí y aquí, ¿no? Que son cálculos que nosotros ya hemos hecho y ya entendemos. Ahora, nuestro objeto de estudio, ¿no? Lo que vamos a explicar es algo que es un poco diferente, ¿ya? Entonces, vamos a redibujar esto. Ahí estamos. Ahora, esta área, ¿no? Ya no va a estar rodeada por solamente 2 vigas, sino que van a aparecer ya 4 vigas, ¿no? Como realmente es en las estructuras o en la mayor parte de las estructuras que nosotros conocemos. Entonces, ahí están las 4 vigas. Y nosotros, si vemos de esto una vista en planta, que me parece necesaria, ¿no? Nosotros vamos a ver esto así, realmente así, ¿no? Ahí están la losa con o el elemento de área, ¿no? Que está descargando en las 4 vigas, ¿ya? La forma en la que nosotros estamos proponiendo cuando esta losa se porte en 2 direcciones, ¿sí? Entonces, lo que estamos proponiendo es que la carga se realice así, ¿no? O sea, esto es lo que en los lados cortos, porque van a haber 2 lados cortos y un lado largo, ¿no? Entonces, se distribuyan cargas triangulares, ¿sí? Y en los lados largos se distribuyan cargas trapezoidales, ¿no? Esto de aquí que parece que está en una planta, ¿no ve? Es simplemente una forma para que nosotros, sí, a ver, para que nosotros podamos reproducir esto de aquí arriba. Si esta es la esquina B, A, C, D, ¿no ve? Aquí, entonces, B, ahí están con sus nombres, ¿está bien? Entonces, nosotros tenemos que esta losa, ¿no? O sea, esta carga rectangular que tenemos distribuida encima de toda la losa, ¿no? Va a generar sobre la viga AB cargas triangulares, sobre la viga BC va a generar cargas trapezoidales, lo mismo en esta viga AD y lo mismo en esta viga CD, ¿no? Que según lo que estamos expresando o mostrando aquí, ¿no? Tenemos. Entonces, ya no tenemos el otro sistema, ¿no? Que aquí lo vamos a redibujar, ¿no? Ya estamos hablando de una forma diferente en el comportamiento, ¿no? De la transmisión de las cargas. Cuando nosotros teníamos esto así, ¿ve? ¿No? Que este sea un elemento, digamos, E, F, GH, ¿no?
Entonces, volvemos a hacer nuestro dibujito. Ahí, en este caso, tenemos a las vigas en los extremos, ¿no? Y entonces nosotros decimos que esto se está descargando así, ¿no? Podemos dibujar ahí, esto, ¿sí? Diferente de este otro. Entonces, lo que nosotros tenemos en realidad son cargas regularmente distribuidas encima de las dos vigas, que es lo que nosotros ya hemos copiado. Entonces, este de aquí es un sistema en dos direcciones, ¿no? Y este de aquí es un sistema en una dirección. ¿Ya? Entonces, se entiende, ¿no ve la diferencia en la que esta losa está descargando en dos direcciones? Dirección 1, dirección 2. Ahora, esta otra losa está descargando solamente en una dirección. Cuando estoy descargando en dos direcciones, en la viga larga tengo una carga trapezoidal y en la viga corta tengo una carga triangular. Cuando estoy descargando en una dirección, en la viga larga tengo, bueno, no hay vigas largas ni cortas, en las dos vigas sobre las que estoy descargando cargas en forma de rectángulos. Entonces, esa es la forma, ¿no?, en la que se comportan estos dos sistemas. Y entonces va a ser importante, ¿no ve?, en que nosotros podamos reconocer esto. ¿Ya? Ahora, vamos con el primer ejemplo, ahora sí, con toda esa introducción. Entonces tenemos una losa de dimensiones, tenemos una losa, ¿ya?, que está siendo cargada con una carga de, digamos, 3 kilonewtons sobre metros cuadrados, ¿no? Puede ser carga muerta, carga viva, la carga que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ahí está, esa es la carga y las dimensiones de la losa son, ¿no? Aquí le vamos a poner los nombres que tenía en las diapositivas para que digamos, ahí tenemos una L2, aquí tenemos una L1, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que esta nuestra L2 son 5 metros y esta otra son 4,5 metros. Perfecto, entonces vamos a definir y vamos a suponer que esto se está apoyando en 4 vigas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer L2 sobre L1 es igual a 5 sobre 4.5. Y entonces esa división es o sale 5 dividido entre 4.5. Entonces 1,11. Esto es menor a 2. Entonces la losa descarga en dos direcciones. Es un sistema de dos direcciones, ¿sí? Entonces aquí redibujamos la losa que tenemos y vamos a ver que que la descarga va a ser de este tipo, ¿no? Así. Entonces aquí le vamos a poner nombres a esto: A, B, C, D, D, ¿no?
Entonces, como primer inciso, ¿qué nos importa? Nos interesa calcular las cargas lineales sobre las vigas AB y AC. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular. Primero debemos calcular la intensidad máxima lineal. ¿Ya? Entonces, primero es calcular la intensidad máxima lineal. ¿Cómo se hace eso? Se hace calculando de la siguiente forma. Entonces, la intensidad máxima, ¿no ve?, de la carga lineal va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a la carga por área por la mitad del lado corto de la losa. ¿Sí? La mitad del lado corto de la losa. L1 es siempre el lado corto, ¿no? Entonces, esta intensidad máxima va a ser igual, en nuestro caso, a 3.5 por 4,5. Lo vamos a, esta vez, ¿no? Siempre las primeras veces le ponemos las unidades, ¿no? Entonces tenemos kilonewtons metros cuadrados por, aquí vamos a tener 4,5 dividido entre 2 y por aquí esto está en metros, ¿no? Entonces la intensidad máxima, ¿no?, de esto va a ser 3 por 4,5 dividido entre 2. Tenemos 6,75 kilonewtons sobre metros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener, ¿no?, las siguientes a partir de la intensidad máxima se determinan las cargas. Y entonces, este más que todo es un paso gráfico, ¿ya? Entonces, aquí vamos a dibujar nuestra viga AC que tiene una carga triangular, ¿no?, y cuya intensidad máxima es 6,75 kilonewtons metro, ¿no? La carga está manteniendo la dirección que tenía, ¿no?, la carga por área. Y el vértice está justo en la mitad, ¿sí? Si este lado era 4.5, entonces aquí tenemos 2,25, 2,25, ¿no? Nos referimos a este punto de la intensidad máxima. Y sobre sobre el elemento largo, que sería AB, ¿ok?, nosotros tenemos entonces una carga trapezoidal con la misma dirección, ¿no?, en donde estos vértices, ¿no?, están a la misma, tienen la misma intensidad que la que nosotros ya hemos calculado, que sería 6,75, ¿sí? Y ahora estas dimensiones de aquí, ¿sí?, en la estimación que nosotros estamos haciendo, ¿sí?,
por simplicidad, para evitar cualquier cálculo que realmente para la aproximación es innecesario, si directamente esto de aquí sale en 2.25, 2.25. Es decir, que esto de aquí es igual a la mitad, ¿no?, de el lado este, en este caso, de la viga AC, ¿no? Entonces, esto de aquí se definiría como 0,5, ¿no? Porque tengo 5 metros, entonces 2.25, 0,5, 2.25, tengo los 5 metros, ¿no? El hecho de yo decidir que estas dimensiones sean iguales está generando que yo, en este caso, tenga un ángulo de 45 grados, ¿no?, por aquí, ¿sí? Y eso es lo que, y es así como nosotros vamos a distribuir la carga distribuida, ¿no?, en sistemas de dos direcciones. En sistemas de dos direcciones como el que estamos presentando. En este caso, ¿ya? ¿Hay alguna duda en esto que acabo de explicar en este ejercicio? La forma en la que se ha calculado o no. Alvarito, ¿el 6.75 es como si fueran cargas puntuales o siguen siendo cargas como lineales? No, en realidad, mira aquí, entonces tenemos una carga por área, ¿no? Kilonewtons sobre metros cuadrados, ¿no? Esto de aquí es un área. Entonces, el 6.75 tenemos kilonewtons por metro, lo que quiere decir que esta de aquí es una línea, ¿no? Entonces, la intensidad máxima es a 6.75, que la estoy volviendo a copiar por aquí, es en realidad una carga lineal, ¿no? El 6.75 es la intensidad máxima de esta carga lineal que tiene forma triangular, que es la misma intensidad máxima de esta carga trapezoidal, que también es lineal, ¿sí? Sí, está bien. Ya. Entonces, ¿no? Ahora vamos a ir a un otro ejemplo, ¿no? En donde nosotros vamos a tener la chance de ver de ver algo más tipo examen, ¿no? Entonces, vamos a dividir, digamos, por favor, estas líneas, a ver, las voy a volver a borrar, pero el espíritu de esas líneas es que sean rectitas, ¿ya? Si las ven un poco torcidas, es que, bueno, en realidad, concéntrense en el espíritu de rectitud de esas líneas, ¿ya? Entonces, digamos que tenemos esta situación, ¿ya? Ahí. Entonces, nos interesa, ¿no?, conocer la carga lineal sobre la viga A, B, C, D, digamos. ¿Ya? Le vamos a ir poniendo dimensiones a esto. Digamos que cada uno de estos tramos mida 5 metros. ¿Sí? Entonces, por aquí nosotros tenemos, aunque no es muy común que sean 2 metros, y por aquí, por ejemplo, repitamos los 5 metros. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la carga lineal sobre ABCD, ¿no?, sobre la viga ABCD? Entonces, en este caso, primero lo que vamos a hacer es definir, ¿no?, aquí como paso A, ¿no?, va a ser definir el sistema
definir si el sistema es de una o dos direcciones. Definir si el sistema es de una o dos direcciones, ¿sí? Entonces, esto es A, B, C, D. Nos queda otra de ponerle más letras. E, F, G, H, I, J, K, L, digamos, ¿no? Entonces, ya saben que para definir eso necesitamos establecer esta relación L2 sobre L1 para cada una de las losas. Entonces, ¿no? La losa AFJB, BJ, KC y CKLD son iguales. Entonces, para establecer la direccionalidad en cada una de esos sistemas, vamos a determinar, ¿no? 5 dividido entre 2. Entonces, en este caso, esta relación de aquí es mayor a 2. Entonces, sistemas en una dirección, ¿no? Entonces, la descarga se va a producir en la dirección más corta. Estas losas, ¿no? Están descargando así. Entonces, aquí le vamos a poner, ¿no? A, F, G, B, ¿no? Después tenemos J, B, K, C. Después tenemos C, K, L, D, digamos, ¿no? Ahí están nuestras lositas, que para que no haya mayores confusiones, ¿no? Estas son losas. A ver. En una dirección. Ahora vamos con la otra dirección. Entonces, L2, L1, en este caso, AB5, AG5, entonces 5 sobre 5. Esto es menor o igual a 2, ¿no? Es menor realmente, es 1. Entonces, estos son sistemas en dos direcciones, ¿sí? Y a estos nos referimos para A, B, G, F, B, C, F, G y C, D, G, H, ¿no? Entonces, aquí esto realmente son losas en dos direcciones y entonces aquí las vamos a dibujar en dos direcciones. Esos símbolos, ¿no? Significan que las losas están descargando las de arriba en una dirección y nos está mostrando en qué dirección, y las de abajo en dos direcciones, y también nos están mostrando cuáles son las dos direcciones de descarga, ¿sí? Entonces, ya hemos definido, ¿vale? Ahora, vamos con, ¿no? Un paso B, ¿no? Que podría ser, ¿no? Si la carga por área, ¿no? Sería 4,79 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las cargas lineales sobre la viga, ¿no? Estamos repitiendo la pregunta, que ya la tengo anotada aquí. Entonces, si CA es 479, ¿sí? Entonces, ¿sí? Aquí necesitamos, por ejemplo, a ver, nos vamos a concentrar en la viga AB. Viga AB. Y entonces, dentro de esta viga AB, ¿no ve? Vamos a tener dos aportes. Dos
aportes. Primero, el primer aporte va a provenir de la losa AFJB, ¿no? Entonces, ese aporte de la losa AFJB, ¿sí? Y esta vez lo voy a hacer más rápido este cálculo, ya directamente a la parte gráfica, ¿sí? Entonces, ahí tenemos AB, ¿no? Entonces, aquí, como estamos en una dirección, entonces el aporte es perfectamente rectangular, ¿no? Y las fórmulas que hemos utilizado son, nos hace falta calcular CL, ¿no? CL, ¿no? De esta carga por área que está distribuida sobre esta losa, ¿no? Por su ancho de influencia. Entonces, esto sería por la mitad de 2, 1. Y ahí tenemos 4,79 kilonewtons sobre metros. Y tenemos esa intensidad. Ahí está. 4,79 metros de ese lado, el aporte de la losa AFJB. Esta losa de aquí, perdón, esta viga AB también tiene entonces un aporte del sistema que está en dos direcciones, que va a ser la losa ABGF, ¿no? Y entonces este aporte lo vamos a dibujar así, ¿no? Usando la simbología que les he propuesto en la anterior pizarra, ¿no? Entonces, esto realmente se van a volver dos cargas triangulares. ¿Por qué? Porque los dos lados, tanto L2 como L1, son iguales. Entonces, nosotros tenemos esto aquí, así, ¿no? Y entonces, en este caso, en un sistema de dos direcciones, ya no calculamos, o sea, no calculamos realmente una CL, sino que necesitamos calcular un Imax, ¿no? Que va a ser la carga distribuida sea por la mitad del lado corto. En este caso, los dos lados son iguales, por tanto, 2,5. En este caso, la intensidad máxima, ¿no?, de estas cargas, que van a ser las 4 triangulares, ¿no? Entonces, va a ser de 11,975 kilonewtons por metro. 11,975, ¿no? Sí. Kilonewtons por metro, ¿no? Entonces, aquí tenemos 11,975 kilonewtons por metro. Ahí estamos, ¿no? Y estos serían los dos aportes. Lo que está aportando esta losa grande sobre esta viga y lo que está aportando esta losa pequeña sobre esta otra viga, ¿no? Sobre esta misma viga. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser combinando los Alvarito, aportes. Sí, Alvarito, me faltó copiar unas cositas. ya, estamos ahí. Alvarito, una pregunta. Ese, Ujú. digamos, L2 entre L1 tiene que ser, Ujú, digamos, mayor o menor o igual a 2, digamos. Pero ese factor de 2 aplica ujú. también para pies. Sí, 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 claro, ¿no? Si tú te das cuenta, entonces aquí, digamos, hemos metido metros sobre metros, entonces se anulan y tenemos 2, ¿sí? En todas las fórmulas en las que se anulen las unidades, Ujú. sirven para realmente cualquier unidad, ¿no? En este caso, como se están anulando, sirven para cualquier unidad, en este caso para pies también, Ok, súper. Gracias, Alvarito. ¿ya? En nada. Entonces, ahora sí,
Puedo pasar, ¿no ve? Sí, ya está. Ya, genial. Entonces, si combino los aportes, ¿no? Vamos a tener dos aportes. ¡Sas! Aquí los voy a volver a dibujar. La combinación va a estar simbolizada por un signo más. Entonces, aquí tengo un aporte, ¿no ve? Y este aporte de aquí es de 4,79 kilonewtons por metro, ¿no? Y vamos a tener un otro aporte, que en este caso es un triángulo, ¿no? Sas, 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 que va a ser de 11,975 según el cálculo que hemos hecho. ¿Vale? Entonces, esta combinación, ¿no ve? De esta suma se va a convertir en esto de aquí, ¿no? Entonces, la carga que yo tengo sobre la viga AB, no nos olvidemos que todas estas eran las vigas AB, ¿ve? Entonces, nosotros tenemos esto, ¿no? Aquí está la carga distribuida de 4,79, ¿no? Y aquí está la carga triangular, ¿no? Que tiene, en este caso, esta intensidad máxima, ¿no? Aquí vamos a, para que no se generen confusiones con lo que voy a explicar, entonces realmente yo necesito esto aquí, así. Aquí tengo esto y esto, ¿ya? Ahorita te atiendo, no nos olvidemos que 4,79 y esto es 11,975, este es kilonewtons, y esto es kilonewtons metro, ¿no? Entonces, aquí está, tengo una intensidad aquí abajo, ¿no? Que es esta, y una intensidad aquí arriba, que es esta otra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este punto de aquí, ¿no ve? Es este de aquí, y estos dos de aquí, ¿no ve? Son estos dos de aquí. Ahora sí, José, dime. Alvarito, me confundí un poco en el tema de la forma de las cargas. ¿Cómo estamos seguros de que tienes un triángulo, un trapecio o qué? Eh, Estamos seguros de que es un triángulo o un trapecio así, mira. En este caso, ¿sí? En el caso que hemos ejemplificado aquí, fíjate que el L2 es mayor al L1. Entonces, en el lado largo tenemos un trapecio y en el lado corto un triángulo, ¿sí? Ay, ay, ay. Ahora, en este caso, como son iguales, ambos lados no se va a formar un trapecio, se van a formar dos triángulos porque son iguales. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, en resumen, digamos, sobre los lados cortos tenemos triángulos y sobre los lados largos tenemos trapecios en un sistema de dos direcciones, ¿no? Ahora, si los lados son iguales, entonces tenemos dos triángulos, que es lo que está pasando en este ejemplo segundo que estoy desarrollando. ¿Está bien? Sí, Alvarito, gracias. Ya. Entonces, aquí en la combinación de los aportes, ¿sí? Se está entendiendo, ¿no ve? O sea que lo que pasa en una losa se transmite a la otra losa. No, perdón. Lo que pasa en cada una de las losas, ¿no? Este es el aporte de una losa, este es el aporte de otra losa, se transmite a la viga y ahí está. Hay dudas en cómo convertir este dato de aquí, que lo voy a cerrar en azul, y obtener esta carga lineal de aquí sobre la viga AB, por ejemplo.
¿No hay dudas? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Ya? Ahora, el ejemplo, yo he hecho o sea, yo he detallado este cálculo, ¿no ve? En la viga AB, ¿no? Pero aquí la pregunta es cuál es la carga lineal sobre la viga ABCD. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a trazar una línea, ¿no ve? A, aquí está B, digamos, aquí está C y aquí está D, ¿no? Entonces, aquí, como las losas son igualitas, ¿no ve? Porque si no fuesen iguales, tengo que hacer un cálculo similar, ¿no? Perdón, al que acabo de hacer, ¿no ve? Entonces, SAS, ahí está, ¿no? ¿No? Entonces, esta sería la carga lineal que yo tengo, ¿no? Sobre la viga ABCD, ¿no? Y la intensidad, ¿no? Es, por supuesto, la que yo tengo señalada allá, ¿no? Que esto es 11,975, ¿no? 4,79 kilonewtons metro, ¿sí? Entonces, esa sería la carga lineal sobre esta losa, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Está claro esto? ¿Se puede llegar a obtener esto así? Álvaro, las reacciones que se formen hay que sumarlas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ese es el siguiente paso al que nosotros estaríamos yendo, ¿no? Pero en esta distribución, digamos, que acabamos de presentar, no, no habría dudas entonces. Muy bien. Entonces, lo que ahora voy a hacer, ¿no? Estoy dividiendo ahí las losas, como sabemos, ¿no? Por aquí estoy, ya saben ustedes que esto que se está rayando en planta, ¿no? Esto que estoy rayando en planta, sasas, 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 em, es una forma de simbolizar en planta, ¿no? Que estas cargas, ¿por qué? Porque estas cargas realmente son perpendiculares a esta superficie que tengo dibujada aquí, ¿no ves? Son perpendiculares a estas cargas que acabo de dibujar. Es una forma de representar. Entonces, sobre esta viga, ¿no? Sobre esta viga, nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos ya estos simbolitos, los vamos a borrar porque nos van a generar carga y nos van a ver, oh, me comí esas dos líneas. Entonces, aquí tenemos esto así, SAS, aquí está otra, SAS, ¿no? Entonces, aquí vamos. Ahora, aquí tenemos una carga rectangular, por aquí tenemos una carga triangular, ¿no? Entonces, estoy pintando, ¿sí? Las cargas, ¿no? Que he dibujado una pizarra más atrás, que ahorita la vamos a volver ¿no? A dibujar. Muy bien. Entonces, ahí están las cargas que he dibujado sobre la viga ABCD, ¿no? Entonces, volvemos, ¿no? Para que no queden dudas, en la viga FJKL, la vamos a dibujar aquí, y vamos a pasar a la observación de Brenda, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ¿no? FJKL, ¿no ve? Esa viga está recibiendo una carga distribuida de esta forma.
¿ya? Entonces, aquí está, se está recibiendo en el otro sentido. Ahí, ¿no? Ahí. Vamos con la con la EFGH. Entonces, aquí vamos con la EFGH. ¿Bueno? Entonces, en ese caso, esa viga está recibiendo puro cargas triangulares. Estamos, ¿no? Entonces, esto está recibiendo así. Muy bien. Ahora, entramos a lo que nos estaba preguntando, o la aclaración que nos ha pedido Brenda. Entonces, estoy escogiendo el color naranja, ya. Entonces, muy bien. Ahora, fíjense que han quedado, ¿no? En estos sistemas de dos direcciones, ¿no? Han quedado unas porciones de la losa que están descargando en estas vigas verticales, ¿no? Aquí, que es verticales según lo que estamos viendo, ¿no? Aquí, aquí, ¿no? Sobre esas 4 losas están descargando se están descargando sobre esas vigas, ¿no? Sobre estos tramos. Entonces, aquí tenemos todas las vigas horizontales, ¿no? Estas. Sí. Entonces, sí, para que se entienda realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y de dónde van a salir esas carguitas puntuales a las que estaba haciendo referencia Brenda, vamos a graficar estas vigas que están perpendiculares a estas de aquí, ¿ya? Entonces, necesitamos para eso una otra pizarra, ¿no? Y en este caso vamos a tener unas vigas que no les voy a cambiar la forma, ¿no? O sea, el sentido, quiero decir, ¿no? Que son GAF, ¿no? No. A, B, C, D, I. Aquella es I, me parece. ¿Sí? Entonces, esta de aquí va a ser G, A, ¿no? I. Después vamos a tener otra por aquí. ¿Son cuántas son? Son 4. Entonces, 2, 3, 4. Ahí estamos con las otras vigas en el otro sentido. ¿Sí? Entonces, FBJ, digamos, FBJ, GCK, HDL, ahí están, ¿no? Y entonces por aquí nosotros tenemos esto de aquí, ¿no? O sea, son unas cargas triangulares. Esta no tiene ninguna carga. Este está recibiendo de estas dos, ¿no? O sea, ahí están. Esta también está recibiendo así. Y esta también está recibiendo así. Esto es muy corto. Aquí estamos, así. Estamos recibiendo esto así, ¿no? Una vez más, esta es una forma de simbolizar porque en realidad todas estas vigas, ¿no? Todas
estas vigas, la carga esta es perpendicular, ¿no ve?, a la pantalla que ustedes están viendo. Entonces, en todos los casos tenemos una carga triangular, ¿no?, que está sobre la viga, ¿no? Una carga triangular que está sobre la viga, ¿no? Digamos, la GAI, ¿no?, por decir, ¿no?, que tiene una intensidad máxima que nosotros ya hemos calculado, ¿sí? Ahora, esta intensidad máxima que nosotros hemos calculado era de 11.975. 11,975 kilonewtons sobre metros. Muy bien. Entonces, si volvemos a graficar esto, ¿no? Y estoy dando tal vez mucha vuelta, pero es que es importante que entendamos por qué es que van a aparecer estos, ¿no? Si vuelvo yo a graficar esto, que es así, bueno, sas, sas. Y ahora, hasta antes de este momento, nosotros no hemos definido si habían columnas, qué habían en esos encuentros de vigas. Si nosotros definimos que aquí hay columnas, ya, ¿no?, ¿ya? Digamos que solamente en esos puntos hay columnas. Entonces, en los nodos A, B, C, T, las vigas se están apoyando en las vigas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? En esos puntos, las vigas se están apoyando en las vigas. O sea, unas vigas se están apoyando en las otras vigas. Entonces, hay una transmisión de esfuerzos de estas que yo voy a rayar con rosado, ¿no ve?, sobre estas que están rayadas con azul, ¿no? Aquí hay una transmisión de esfuerzos, ¿ya? Entonces, en este punto, como hay una transmisión de esfuerzos, ¿no?, aquí, en esta parte, ¿no?, me están faltando unas cargas puntuales, ¿no?, que son efecto de quién, son efecto de estas cargas triangulares, ¿no?, que estoy mostrando aquí. Son efecto de estas cargas triangulares sobre estos nodos B, C, D y A, ¿no? Si las dibujamos, digamos, un poquito a escala, ¿no? O sea, por lo menos pretendemos darle una apariencia de sus magnitudes, vamos a tener una carga así, ¿no?, que es producto de ¿quiénes? Es producto de estas cargas de las losas que están descargándose sobre las vigas perpendiculares, ¿sabe?, de estos espacios que no están pintados, pero que sí tienen carga y están descargando entonces una carga lineal sobre estas vigas que están perpendiculares, ¿no?, y que obviamente se están convirtiendo en unas cargas puntuales encima de cada uno de estos nodos que les he puesto la X azul, ¿sí? Es eso. Ese es el efecto que estarían generando estas vigas sobre esos nodos. Entonces,
tenemos los valores puntuales, ¿no? Perdón, tenemos los valores numéricos de estas cargas distribuidas, de la intensidad de estas cargas, ¿no? Que hemos dibujado aquí. Ahora, ¿cuáles serían los valores, ¿no? De esas cargas puntuales o cómo se determinarían? Aquí tenemos esto, ¿no ve? Entonces, si aquí tenemos esto, ¿ya? Y nosotros queremos calcular cuáles son las cargas puntuales que se están dando sobre estos nodos, ¿no? Que aun cuando el ejemplo lo hayamos hecho con, o que les haya mencionado que estas son vigas apoyadas en vigas, si digamos tenemos aquí columnas, ¿no? Entonces, estas columnas para nosotros serían ¿qué? Serían unos apoyos aquí, ¿no ve? Digamos, ¿ya? Entonces, ahora aquí ya hacemos un poquito de los cálculos que sabemos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que calcular cálculo de cargas equivalentes en los nodos G y A. ¿Ve? Entonces, si aquí nosotros tenemos 5 metros, ¿no? Estoy calculando cargas equivalentes en los nodos, en G y A. Entonces, vamos a calcular las cargas puntuales, ¿ve? Las cargas equivalentes puntuales, ¿qué van a hacer? ¿Qué sería igual? Sería igual a la carga puntual sobre G, por ejemplo, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de 11,975 por 5, ¿no? Dividido entre 2, ¿no? Y esto va a ser igual a la carga puntual que está sobre A, y en este caso nosotros tenemos, ¿no? 0.5 por 11.975 por 5 dividido entre 2, y entonces ahí tenemos nosotros 14.97, ¿no? 14,97 kilonewtons sobre kilonewtons, perdón. Esto ya es kilonewtons. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso también lo han visto en mecánica de cuerpos rígidos. Entonces, una carga distribuida, ¿ve? Es igual, ¿no? Se puede calcular una carga equivalente, ¿no? Y esta carga equivalente, esta carga puntual, es igual al área de la carga distribuida. ¿Ve? Buida. Muy bien. Entonces, aquí está el área, ¿no ve? A la que estamos haciendo referencia, que en este caso es un triángulo. Si fuese un trapecio, obviamente calculamos el de un trapecio. Lo estamos dividiendo entre 2, ¿por qué? Porque vamos a distribuir de forma equitativa esta carga puntual de aquí. La vamos a volver en 2 cargas en los extremos. ¿No ve? Ahí está. CP medios, CP medios. Entonces, en este caso, 14.97. ¿Sí? Aquí estamos calculando esto para un triángulo. ¿No ve? Aquí al centro tenemos 2 triángulos. Entonces, aquí tenemos en los extremos una intensidad de 14,97 kilonewtons. Y aquí al centro, como están llegando 2 aportes de 2 losas, aquí hemos calculado, ¿no? Para
un aporte, ¿no ve? No estamos calculando para 2, entonces multiplicamos por 2 esto, y la intensidad, ¿no ve? Aquí va a ser entonces 24,94. No, perdón, no, 29. 29,94 kilonewtons, 29, un ratito esto. 29,94 kilonewtons, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale eso ya para terminar la clase de hoy? ¿De dónde salen estas cargas puntuales? Estas cargas puntuales, entonces, salen del efecto, ¿no?, que generan estas vigas que están en naranja sobre los nodos de la viga que aparece bueno, que está aquí horizontal A, B, C, D. Ahora, fíjense que el sistema que estaba en una dirección no genera ningún tipo de carga sobre la viga AF, BJ, CK, DL, por ejemplo. No se genera ninguna carga sobre esas vigas. Entonces, eso no nos está generando ninguna carga puntual, porque en realidad no hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas losas se están descargando directamente en estas vigas que vienen a ser las vigas largas, ¿ya? Entonces, cuando se solicite, porque este va a ser otra solicitación que se va a hacer para iniciar el cálculo de reacciones, el cálculo de dibujo de diagramas, etcétera, etcétera, ¿sí? Se va a plantear así el ejercicio, tal cual lo estoy poniendo aquí, ¿sí? Les voy a poner un plano en planta en donde a ustedes se les va a solicitar calcular, ¿sí?, primero las cargas lineales sobre unas determinadas vigas. Esas determinadas vigas pueden ser cualquiera de estas, ¿ya? No necesariamente la larga, puede ser la corta, ¿ya? Entonces, se les va a pedir esto. Ustedes tienen que determinar esto, ¿sí?, que se ha explicado ampliamente en toda la clase de hoy, ¿no ve? Cómo calcular estas cargas distribuidas lineales sobre la viga y de dónde aparecen estas cargas, ¿no?, puntuales encima de los nodos. Fíjense que yo en ningún momento, ¿sí?, aquí bueno, han aparecido estos apoyos, ¿no ve? Pero noten que no nos han influido en nada para el desarrollo del cálculo de las cargas lineales. No nos ha realmente importado cuáles son las condiciones de estos nodos, ¿no? O sea, no sabemos si son empotramientos, no sabemos si son apoyos fijos, o perdón, apoyos articulados o apoyos móviles. No se ha entrado en ese detalle, ¿ya? Entonces, hasta aquí, de este punto, es cuando nosotros vamos a iniciar, ¿no ve? O sea, se va a empezar con el cálculo, ¿no?, de reacciones en pórticos y en vigas, que es lo que les estoy mostrando por aquí, ¿sí? Entonces, es eso. ¿Hay alguna pregunta? No voy a volver a dejar esta pizarrita por si acaso. ¿Alguna pregunta respecto a este último cálculo que hemos hecho? Alvarito, ¿puedes poner la última, porfa? Ya. Ahí está. De la carga puntual que sacaste, ¿es como hacer así del triángulo base por altura sobre 2 por la carga o cómo lo hiciste? O sea, en realidad aquí lo que estoy poniendo, ¿no?, que la carga distribuida es, estamos calculando una carga puntual equivalente, que es igual a que es la carga del área, que es el área de la carga distribuida. Entonces, ¿cómo he calculado esto, no? O sea, esto de aquí, ¿no?, ese triángulo que lo estoy volviendo a dibujar aquí, ¿no ve?, es en realidad un triángulo
que tiene estas dimensiones, ¿no? Aquí son 5 metros de base, ¿no? Y por aquí nosotros tenemos 11,975 kilonewtons, esto voy a borrar, kilonewtons sobre metro de altura, ¿no? Entonces, el área de un triángulo es un medio de la base por la altura, ¿no? Y esto es lo que yo he puesto por aquí, ¿no? Sí, sí, ya está más claro. O sea, la altura es esa intensidad máxima que hemos sacado. Sí, sí, Entonces, perfecto, gracias. de nada. Es eso. ¿Alguna pregunta más? No, ninguna. Entonces, bueno, pueden desconectarse. Nos vemos mañana. Sí, en esta ocasión, si alguno quiere presentar o quiere explicarnos, ¿no? El tema este de esos ejemplos que hay por ahí, o si alguno no presentar, si alguno tiene alguna pregunta de los ejemplos que están en las diapositivas en esta parte, mañana me la hace, ¿ya? O incluso respecto a este ejercicio que hemos resuelto ahora, que tal vez a alguien recién aparecen dudas en la tarde, me pregunta. Si no, ya mañana vamos a continuar con las clases, ¿ya? Bueno, gracias por su atención. Nos vemos mañana. Pueden desconectarse. Hasta mañana, Alvarito. Hasta mañana. Mañana, Hasta mañana. mañana inicié.